grupo de familias que tienen que estar ya organizados por cuadras, por áreas, por zonas, porque son pocas las personas que pueden salir. Ha generado pues todo un caos en la logística de la distribución de los deliveries y en este caso de alimentos concretamente. No. Ahora, pensemos en el Mundial de Fútbol, Qatar. ¿Perú irá o no irá a Qatar? ¿No? ¿Iremos? ¿Qué oportunidades de negocio se presentan? Y lo que es más, eh, estaremos exentos del COVID. ¿Cómo será esa época, no? Es a finales de este año. Es impredecible. Hoy día nadie puede hablar de desarrollo económico ni de oportunidades de negocios internacionales sin priorizar antes la salud, la conectividad, el uso. ¿No? Ahora estamos viviendo el terror de la guerra ucrania. Rusia, que pone en tela de juicio a la guerra Ucrania-Rusia, que pone en tela de juicio a la globalización. Frente a la pandemia y la guerra de Ucrania, los países han vuelto a reaccionar nacionalmente a sus efectos, cada uno buscando formas de recomponer la capacidad de acción de sus estados para proteger a sus países. Cuidando de sus fronteras, poniendo en práctica políticas de salud pública y ayuda a los más frágiles, valiéndose de recursos estatales. El Estado ha vuelto a asumir responsabilidades que se habían delegado a empresas privadas y al mercado en general. Se imponen formas de reforma fiscal que busca concentrar impuestos a los más ricos. En el curso vamos a trabajar mucho por lo que buscamos es que no esa habilidad para emitir opinión, ustedes llegar a consensos, inclusive discrepar con información que pueden exponer. Inclusive podemos poner un punto de vista de la guerra Rusia-Ucrania donde establece pues que esté a favor de Rusia. Y entonces ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a leer? ¿Por qué vamos a decir esto que está a favor de Rusia? Bueno, también pondremos lecturas que estén a favor de Ucrania, ¿no? Y entonces en la discusión vamos a sacar en blanco qué es lo que desde lejos podemos apreciar de este conflicto bélico que gane quien gane va a impactar está impactando ya en la economía mundial. En algún momento se les preguntará su opinión y deben de saber expresarla de manera simple. No copien, este es un pedido especial que les hago, no copien, porque si copian, ya. Si en algún momento identificó, si yo identifico que han copiado, no escatimaré de poner SEBA, por favor, llevar el caso al decanato para que las autoridades de la FIS hagan lo que tienen que hacer, ¿no? Pero hago un llamado a la ética. Es terrible lo que está pasando en el Perú. Por ética, cuántas cosas estamos perdiendo. Por ética, el examen de ingreso a San Marcos, el examen de ingreso a la UNI, también jalan a la UNI en estos problemas de ética, pero quién sabe, pues. En el aula no lo tolero, no lo vamos a tolerar porque tenemos que ser conscientes de que estamos ocupando un puesto que otro tal vez pudo ocupar de mejor manera, ¿no? Entonces fuimos afortunados, ingresamos a la UNI, hay que aprovechar esa situación y sacar lo mejor para el bien del país. Bueno, ya disponemos del sílabus del curso y cada clase estará a cargo de un grupo de estudiantes. Sugiero que formen grupos para que de manera ordenada participen exponiendo en cada clase. Son 35 estudiantes, o 33 parecería, ¿no? Pero bueno, en todo caso, ya hemos acordado grupos de 9, 5 van a exponer la parte teórica y otros 4 hacen un caso, o 4 exponen la parte teórica y 5 hacen un caso aplicado de la realidad. Veamos pues, ¿qué pasó con el coronavirus? ¿Cómo es que China comienza a ser el principal centro económico que logra resultados
de crecimiento económico interesantísima, ¿no? China pasa en azul, ¿no? Mientras que en rojo están todos la eurozona, Arauca, y fue terrible ver cómo China creció en el primer trimestre del año 2020, 2021, los niveles de crecimiento económico que desarrolló, cómo puso en evidencia toda su disponibilidad de robots para poder atender durante la... Después, los K-pop, cómo reinventan los conciertos virtuales durante el COVID-19. Este grupo de música pop famosa en los Estados Unidos, en Corea, dice que ellos, bueno, toda la tecnología a su favor, creo que ahora han estado en el Grammy también, pero ellos son considerados como embajadores coreanos, porque son los primeros que llevan la música cantada, la música virtual, ¿no? Creo que son los primeros que fueron a Gran Bretaña. Ok, este es un grupo interesante de seguir porque tiene una actividad económica tan grande que son considerados pues pop stars en Corea, porque han sido los primeros coreanos de música popular que sale fuera de Corea. Ha cantado en Londres, y si no me equivoco ahorita está en los premios Grammy, me parece, ¿no? En fin, interesante. Crecimiento económico. El crecimiento económico es la evolución positiva de los estándares de vida de un territorio, habitualmente países, medidos en términos de la capacidad productiva de su economía y de su renta dentro de un periodo de tiempo completo. La definición más estricta del concepto crecimiento económico es la que indica que se produce un aumento en términos de renta o de los bienes. Y la definición más estricta de crecimiento económico es la que indica que se produce un aumento en términos de renta o de los bienes y servicios que la economía de un territorio produce en un tiempo determinado, generalmente un año. Veamos, voy a compartir esta presentación, que creo que no la he colgado todavía. Sure. Ya. El concepto de renta puede englobar dentro de esta definición otros muchos indicadores económicos de bienestar de un país o región cualquiera, aspectos como nivel de ahorro, inversión de sus ciudadanos, balanza comercial, son algunos que comúnmente se tienen en cuenta a la hora de estudiar el crecimiento económico. Dicho lo cual, el medidor más utilizado para medir la evolución económica suele ser las fluctuaciones del Producto Bruto Interno del país analizado. El PBI siempre va a ser un indicador de crecimiento económico. Es una cifra, es un número que dice, que porque la minería estuvo bien, que porque la agricultura estuvo bien, que porque la pesca estuvo de maravillas, entonces el crecimiento económico del Perú es 9%. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Mediante el estudio del crecimiento económico se han observado otros muchos aspectos la vida productiva de una economía, poniendo el foco en su nivel productivo, la calidad de la educación impartida en sus ciudadanos, sus índices de mortalidad y natalidad o la esperanza de vida en la región.
El crecimiento económico pues es importante y más que nunca cuando la economía mundial atraviesa una desaceleración económica por la crisis financiera que está pasando Estados Unidos y por las consecuencias que tienen países desarrollados y en vías de desarrollo. Pero ¿qué es el crecimiento? ¿Qué nos ayuda a medir el bienestar de la población de un país o región económica y del éxito? La definición de crecimiento económico se puede interpretar como el incremento porcentual del Producto Bruto Interno de una economía en un periodo de tiempo. El crecimiento no es espontáneo, sino es el resultado de la combinación de los componentes de crecimiento y de la política económica que el gobierno aplica. Esto quiere decir que un nivel de crecimiento elevado mejora el bienestar de la población de un país si es que esa política económica tiende a la redistribución de los resultados del crecimiento, a aplicarlo como debe ser para obras de infraestructura, obras de educación, de salud, ¿no? Entonces tenemos este gráfico, llegamos a este gráfico. Ahí. El crecimiento económico. Acá está el crecimiento económico. El concepto pues es aumento de la capacidad de producción del país. ¿Cómo se mide? A través del PBI. Diferencia entre los conceptos de la sociedad y diferencias entre los conceptos de la sociedad medición entonces, ¿no? A través del PBI. Factores productivos y productividad. Los factores productivos, importante el papel de los recursos naturales, incremento del factor trabajo, incremento del factor capital para nuestras economías. Japón, por ejemplo, no tiene más que agua y japoneses. Corea igual. Pero tienes Japón no tiene recursos naturales, solo tiene agua y japoneses, pero tiene toda la tecnología para procesar la materia prima que está en otros países, la nuestra, por ejemplo. La productividad, inversión, mejor maquinaria, capital humano, innovación tecnológica, armonía de los recursos. La productividad, pues, inversión, mejor maquinaria, capital humano, innovación tecnológica, armonía de los recursos. Por ejemplo, tengo mis artesanos de cobre que producen, fabrican usando sus manos, su tecnología de hace muchos años, la que heredaron de sus padres, de su comunidad, de su sociedad. Y cuando atienden pedidos, cada uno es una obra de arte, ¿no? Pero podrán ellos producir en masa. Ellos no pueden llenar un container de piezas, por ejemplo, todavía, ¿no? Entonces la productividad todavía no es suficiente para ellos, no han alcanzado esos niveles adecuados como para poder llenar pues un container, utilizar mejor todos los recursos, toda su habilidad. Beneficio: mejor nivel de vida de la sociedad, mejores bienes y servicios, más puestos de trabajo, mejor distribución de la renta. Si hubiese crecimiento económico, pues realmente mejor distribución de la renta, porque hay más empleo, va más gente al trabajo, más puestos de trabajo, mejores niveles de vida de la sociedad. Desigualdad territorial. El costo. Empobrecimiento de zonas, desigualdad en la distribución es un costo. Problemas
en los recursos naturales, agotamiento es un costo. Ok, ese esquema pues no sería la... No. ¿Hay alguna discusión acerca de este tema, de este gráfico? Crecimiento económico, por favor. Crecimiento económico. El Perú presenta niveles de PBI extraordinarios en la época del gobierno de Alan García. Crecimiento del 8%, 9%. Sí, dejó en las arcas del gobierno buena cantidad de dinero para inversión. Sí, pero ¿y qué hizo? ¿Cómo aprovechó? El país desaprovechó esos fondos. No hicieron obras de infraestructura, al contrario, se alocaron todos y por eso es que cuánta gente corrupta está en las cárceles, ¿no? Los precios de los metales subieron a tal nivel que Antamina, por ejemplo, en la zona de San Marcos, allá en las alturas, no sé si ustedes conocen dónde queda Antamina, sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar, pues los pobladores de San Mateo, jóvenes, fueron entrenados, capacitados para ser los chefs, los cocineros, para Antamina. Entonces ellos veían, pues, después de producir papas, cosechar papas, y al año lograr una venta de 1.000 soles, por cocinar, al mes lograban 1.000 soles. Estaban en otro mundo, realmente estaban en otro mundo. Se mejoró el nivel de vida, pero pero también se despilfarró lo poco que se tuvo, ¿no? Ya llegó la prostitución a las zonas, se perdieron los bares, la cerveza y depredaron pues los fondos de muchos de ellos, ¿no? Bien, este es el crecimiento económico. Desarrollo económico. El desarrollo económico es un concepto que se refiere a la capacidad que tiene un país para generar riqueza. Esto además se debe reflejar en la calidad de vida de los habitantes. Es decir, el desarrollo económico es un término relacionado con la capacidad productiva de una nación, pero también se vincula al bienestar de los ciudadanos. Algunos signos del desarrollo son elevada calidad de vida de los habitantes. Distribución de la renta relativamente igualitaria. Crecimiento económico sostenible. Características del desarrollo. Algunas de las características principales del desarrollo económico son capacidad productiva cercana a su potencial. El país utiliza sus recursos potenciales, es decir, hay muy poco capital ocioso. Sostenibilidad. El crecimiento económico es sostenible y tiene buenos fundamentos. Redistribución de la renta. Pueden existir desigualdades. Ya, redistribución de la renta. Pueden existir desigualdades en la distribución del ingreso. Sin embargo, estas no impiden que la mayoría de la población cuente con una calidad de vida elevada. Así, los más desfavorecidos reciben ayuda para mejorar su situación. Conciencia medioambiental. En el desarrollo económico hay conciencia del ser humano, conciencia medioambiental clave. El mantenimiento del nivel de calidad de vida no implica hipotecar, extinguir los recursos monetarios utilizados para la producción. Desarrollo de capital humano. No solo se desarrollan las habilidades profesionales de las personas, sino que se las potencia. Ya. Entonces,
el capital humano se potencia. Miren, ustedes están en la universidad y todo ese capital humano, pues, lo elevamos, ¿no? Ojalá sean emprendedores, ojalá terminen con sus empresas, en fin. Existe orden social. Las instituciones públicas cumplen adecuadamente sus funciones y los ciudadanos pueden confiar en ellas. Existe orden social. Las instituciones públicas cumplen adecuadamente sus funciones y los ciudadanos pueden confiar en ellas. Existe pues ese orden social. Parece un sueño, ¿no? Factores determinantes del desarrollo económico. A continuación describimos varios factores que influyen en la capacidad de un país para alcanzar el desarrollo, aunque no todos son necesarios. Recursos naturales, acceso. Existen pocas probabilidades de que las autoridades no cumplan el periodo de su mandato. Administración estatal eficiente. La gestión pública logra cumplir con sus objetivos. No hay corrupción, porque el control de la corrupción, prevención y castigo de actos como los sobornos a funcionarios públicos. Prevención y castigo de actos como los sobornos a funcionarios públicos a cambio de favor. Población participativa económicas que se toman en el país. Oigan ustedes que son mudos, por favor, muditos, hablen. Acceso a la educación y necesidades básicas cubiertas. Este es el primer paso para lograr un buen nivel de capital humano. Inversión en innovación y desarrollo. El gobierno tiene ideas de negocios. Apertura del comercio exterior. Inversión en innovación y desarrollo. El gobierno destina recursos a apoyar, por ejemplo, apertura del comercio exterior. Acciones como la firma de acuerdos comerciales que permitan incrementar el intercambio de bienes y servicios con otros países. Hemos firmado acuerdos comerciales a granel. Podemos vender, nos falta oferta exportable. Podemos comprar, por supuesto que le compramos a todo el mundo, ¿no? Cuidado del medio ambiente. El gobierno y el sector privado elaboran planes pensando en un desarrollo sostenible. Así se prevé, por ejemplo, que los recursos naturales se exploten con prudencia. Cuidado del medio ambiente. Bueno, el gobierno y el sector privado elaboran planes pensando en un desarrollo económico, un desarrollo sostenible. Así se prevé, por ejemplo, que los recursos naturales se exploten con prudencia y evitar su extinción. Seguridad jurídica. El gobierno asegura la protección de los derechos de los habitantes. Hay una seguridad jurídica. No existe una única fórmula para alcanzar y mantener el desarrollo, pero en general los países que lo han logrado han tenido una visión de largo plazo. Han invertido. Seguridad jurídica. El gobierno asegura la protección de los derechos de los habitantes. Seguridad jurídica. Dios mío, lo vemos. Lo que acaba de pasar en Chiclayo es atroz, ¿verdad? ¿Qué seguridad jurídica hay para que ese caso sirva de escarmiento? Un juicio de escarmiento que nunca más se repite. No hay.
No existe una única fórmula para alcanzar y mantener el desarrollo, pero en general los países que lo han logrado han tenido una visión de largo plazo, por ende, no existe una única fórmula para alcanzar y mantener el desarrollo, pero en general no existe una única fórmula para lograr mantener el desarrollo, pero en general los países que lo han logrado han tenido una visión de largo plazo. Por ende, han invertido principalmente sus habitantes para luego potenciar su crecimiento económico y social. Esa inversión pensando en el largo plazo, esas actividades pensando en el largo plazo son claves, ¿no? Ustedes, por ejemplo, ahora están jovencitos, se están preparando, pero ¿qué va a ser de ustedes de aquí a 10 años, a 20 años, a 30 años, a 40 años? ¿No? ¿Qué inversiones van a hacer para llegar a la edad de 60, 70 años, a jubilarse y mirar atrás y decir, tengo todo esto, ¿qué me va a respaldar? Tienen que lograr. ¿Quién nos va a respaldar? Pues, bueno. Acá. Viene, siempre me interesa poner el informe latinoamericano, el punto de vista latinoamericano, cómo vemos. Y en Latinoamérica, pues, y en Latinoamérica hubo una escuela, una corriente, el enfoque de CEPAL, Comisión Económica para América Latina, CEPAL, ¿no? Propuso una dinámica que diversificara y transformara la estructura productiva para hacer cambio en la Entonces, la concepción histórico-estructuralista, la CEPAL organizó y orientó políticas y acciones para el desarrollo de América Latina a través de un método de producción de conocimiento muy atento al comportamiento de los agentes sociales. Método de producción. El concepto clave de la CEPAL es que las estructuras subdesarrolladas de la periferia latinoamericana, la periferia, condicionaban más que determinar comportamientos específicos de la trayectoria del crecimiento y el desarrollo. Su lógica estaba en pensar en el centro y la periferia, ¿no? Estos fueron los primeros pensamientos creados por la CEPAL y en sus investigaciones sobre la estructura económica de la CEPAL. Centro y periferia fueron uno de los primeros conceptos creados a partir de los diferentes estudios nacionales de la CEPAL y de las investigaciones sobre la estructura económica mundial de la Segunda Guerra Pesquera del Chile. Los países periféricos tienen estructuras económicas especializadas y estructuras tecnológicas heterogéneas. Los países centrales tienen estructuras económicas. El enfoque centro-periferia ha tenido varios momentos y hoy todavía incide en las políticas y concepciones. En los centros, los métodos indirectos de producción que el progreso técnico genera se difunden en un lapso relativamente breve a la totalidad del aparato productivo. En la periferia, se parte de un atraso inicial y el transcurrir del periodo llamado de desarrollo hacia afuera, las nuevas técnicas solo se implantan en los sectores exportadores
de productos primarios y en algunas actividades económicas directamente relacionadas con la exportación, las cuales pasan a coexistir con sectores rezagados en cuanto a la penetración de las nuevas técnicas y el nivel de la productividad del trabajo. Ese centralismo que nosotros observamos en nuestra economía, pues ese centralismo que reúne fuerza de trabajo, reúne decisiones de inversión, reúne decisiones financieras, ¿no? Se multiplica se difunde muy poco en la periferia. Como consecuencia, el sistema se construye de manera simultánea en la medida que la lógica de cada región en el capitalismo tuvo una forma de absorber y organizar el problema técnico sobre el resto de la actividad productiva. Además, esta forma estuvo sostenida por una división internacional del trabajo bajo la teoría de las ventajas comparativas y en algunos casos con las leyes del mercado en las condiciones centrípetas del desarrollo capitalista. Yo quería preguntarles aquí, ¿alguno de ustedes ha estudiado algo de la CEPAL, de estas relaciones centro-periferia? ¿Alguno de ustedes puede vislumbrar, ver las implicancias de este tipo de organización y estructura para el desarrollo o crecimiento económico, para el desarrollo económico? ¿Nadie? ¿Nadie ha estudiado nada? ¿Nadie? Bueno, entonces va a ser motivo para que yo les deje el material para que lo lean, lo conozcan, ¿no? La CEPAL también en los años 40 e inicios de los 50 establece esta política de modelos de sustitución de importaciones. Siempre empieza a decir, ¿no? Entonces, en vez de comprar todo de fuera, aquí se va a producir. Y realmente se hacen cosas interesantes. En el Perú, por ejemplo, yo viví la industria farmacéutica, ¿no? Aquí habían grandes laboratorios, Wyeth, Pfizer, que se estableció en los años 50, 60, 70, hasta que vino el gobierno militar, y el gobierno militar estableció la comunidad industrial, ¿no? Para que todos sean felices, pero esa comunidad industrial pues trajo más fuerzas sindicales y al final destruyeron las empresas y por ejemplo laboratorios Wyeth, Pfizer, laboratorios farmacéuticos, mi padre trabajaba ahí, era el director de producción, era químico farmacéutico, su nombre aparecía en las cajitas y inclusive fue a instalar el área de antibióticos en Pfizer de Chile. Él iba a Estados Unidos, a las filiales, a las centrales, perdón, de Pfizer y Wyeth. En un momento trabajaba para Wyeth, después para Pfizer, después para Wyeth y Pfizer. Entre los dos se lo jalaban, ¿no? Así que hasta que vino pues este gobierno militar y empezó a debilitar la acción de estos laboratorios, pero hasta el año 74, yo me acuerdo, producían ellos anticonceptivos. Aquí en Perú se producían antibióticos, ¿no? Que después pues ya vino el gobierno de Alan García y la devaluación y la inflación trajo tantos problemas que fueron cerrando estos laboratorios. Hoy día ni uno queda en el Perú. En Chile sobreviven, pero en Perú no quedaron, ¿no? Fue que difícil. Pero entonces había todo un personal capacitado, calificado, que gozó de muy buena situación. Pero los jóvenes siguientes, después de químicos farmacéuticos, ya no había laboratorios, más que laboratorios chiquitos, ¿no? Pero ya no esos grandes de tanto renombre. La CEPAL enfatizó 4 aspectos por los años 40-50.
inspirado en las orientaciones intervencionistas del Estado de tipo keynesiano, apuntaba a incrementar el ingreso per cápita de los niveles de desarrollo. Ya. Dice, la CEPAL, para fortalecer ese modelo sustituto de sustitución de importaciones, enfatizaba 4 aspectos: aumentar la productividad con la promoción industrial y el fomento tecnológico, aumentar el ahorro y la capacidad para importar, intervenir en el comercio y las ventajas comparativas por las asimetrías entre centro y periferia, y también se necesita atenuar la vulnerabilidad externa y la perspectiva estratégica de la periferia, dando al Estado el papel protagónico para definir, ejecutar esta visión estratégica. Teniendo en cuenta que el avance del modelo era la industrialización como parte central de la diversificación productiva, las líneas principales de esta fase del modelo estaban explicadas a partir de 6 puntos claves. ¿Cuáles eran? Cuando la economía mundial logra ciertos niveles de maduración y o ingreso, la industrialización es la forma necesaria y espontánea del desarrollo periférico que se impulsó en un rezago estructural. La sustitución de importaciones es la forma obligada de la industrialización periférica, cambiando la composición de las importaciones. Se consideró que había una fase inicial de sustitución relativamente fácil, la cual buscaba sustituir mercados de consumo ya existentes para pasar a una etapa de producción de bienes intermedios y de capital, lo cual exige una mayor diversificación de la producción. Así es como acá empieza a establecerse la empresa Modasa, por ejemplo, ¿no? Hasta Chrysler fabricaban autos acá en Perú. La tendencia al desequilibrio externo inherente a la industrialización sustitutiva, tanto en la fase inicial y con mayor énfasis en la segunda, en la medida que la nueva composición de las importaciones presiona sobre la balanza de pagos, afectando la capacidad de importar. 4. La industrialización tiende a producir desempleo de la fuerza de trabajo. 5. La industrialización genera desequilibrios intersectoriales en la producción. Hay unos sectores más fuertes que otros, ¿no? 6. Las condiciones de la agricultura inciden en las últimas 2 tendencias, como que la gente que está en el campo viene a la ciudad buscando mejores oportunidades de empleo y algunos empiezan a ser entrenados, pero abandonan el campo y viene otro problema, otro tipo de problemas, ¿no? En América Latina, la relación con los países centrales operó de acuerdo a las funciones que tenía en el mercado internacional en términos de producción de bienes primarios frente a los bienes industriales producidos por el centro. Nosotros, pues, como exportadores de materias primas, de metales, minerales concentrados, de pescado, harina de pescado, ¿no? Teníamos la suerte de estar, pues, disponiendo de divisas que permitían importar otras cosas, ¿no? Las características de los términos de intercambio son: un alza en relación con los bienes primarios conlleva un traslado del progreso técnico del centro a la periferia y por esta vía un aumento de ingreso real por habitante. Si es constante o igual la relación de intercambio, implica que tanto centro como periferia conservan los frutos de su propio progreso tecnológico. Un deterioro conlleva una pérdida de los frutos del progreso técnico de la periferia hacia el centro. Otro de los temas de preocupación de la CEPAL fue la inflación estructural. Este tópico busca explicar las causas reales de los problemas de la inflación en los países periféricos. Considera que los procesos inflacionarios en los países latinoamericanos tienen sus raíces en los desequilibrios generados en la esfera real del sistema económico y especialmente en ciertas características y rigideces de los sectores externo y agrícola. La transformación productiva fue otro de los temas fundamentales trabajados por la CEPAL durante los años 50-60.
En el marco de este tema se ventilaron políticas de reforma orientada al desarrollo y también se discutió sobre la dependencia. Los años 70 plantearon un nuevo estilo de crecimiento. Durante los 80 los debates se centraron en torno a la crisis de la deuda externa y en la década de los 90 la CEPAL realizó una nueva propuesta, la transformación productiva con equidad. En la medida en que el crecimiento económico no ha conducido necesaria y automáticamente a la equidad y considera que la equidad no puede alcanzarse en ausencia de un crecimiento sólido y sostenido. El crecimiento exige un grado razonable de estabilidad sociopolítica y esta implica a su vez cumplir con ciertos requisitos mínimos de equidad. Para tal efecto, la CEPAL, ¿qué proponía? Minimizar la proporción de personas y hogares cuyas condiciones de vida se ubican por debajo de los que la sociedad considera aceptables, tanto económica como social y políticamente, promover el desarrollo de los talentos potenciales existentes en todos los grupos de la sociedad, eliminando privilegios, discriminaciones y desigualdades sociales, étnicas, geográficas y de sexo, buscar que el poder, la riqueza y los frutos del progreso técnico no se concentren, restringiendo a las generaciones presentes y futuras su ámbito de liquidez. Así pues, en los años 50, 60, que se da todo este desarrollo de la industrialización, sustitución de importaciones. En los años 70, que viene el gobierno militar y habla de la estatización de los recursos naturales, establece la comunidad industrial y ahí perjudica esta fortaleza que iba teniendo la industria. Vienen los años 80, el país está endeudado, crece la deuda externa, aquí en Perú viene el gobierno de Alan García en los años 85 y dice, no pago deuda externa, no pago deuda externa. Y cuando dice no pago deuda externa, toda la banca internacional nos cierra las puertas. Ustedes no se imaginan lo que fue eso, ¿no? Entonces, surgieron por supuesto otras modalidades de financiamiento. Yo trabajaba en Centromil Perú, por ejemplo, y entonces se hicieron los financiamientos de pre-embarque. ¿Qué significaba eso? Que si cerrábamos un contrato de venta de concentrados, por ejemplo, concentrados de zinc con tal empresa, pues un contrato de ventas que era por 9 entregas mensuales, una entrega mensual durante 9 meses, por ejemplo, ¿no? Entonces, entrega 1, entrega 2, entrega 3 de tantas toneladas. Ya. Se hacían acuerdos para lograr un financiamiento de preembarque. Y entonces, hoy día que se firmaba el contrato, la empresa Centromil recibía el valor estimado de los 9 embarques hoy, estimado. De tal manera que cuando ocurría el primer embarque, se hacía el ajuste del precio del mercado, ¿no? El precio promedio del mes anterior al mes de embarque, normalmente así se trata, y además se hacía el ajuste de intereses por el dinero desembolsado en el primer momento de la suscripción del contrato. Y así se iba descontando, ¿no? Tantas toneladas, tantas toneladas, que se iba cubriendo la deuda, hasta que se cubría la totalidad de la deuda y se cumplía con todo el embarque que se había prometido. Esos financiamientos de preembarque predominaron en aquellas épocas con ¿cómo se llama? Con los recursos mineros, por ejemplo, ¿no? Pero el gobierno de Alan García pues era bárbaro y entonces establecía que un día dijo todo el dinero tiene que entrar al Banco Central de Reserva para salir después. Yo vi un contrato que nunca salió el dinero y se quedó en el Banco Central de Reserva, fue terrible. Después también el gobierno de Alan García inventó barter trade, o sea, lo que se llama trueque. Era terrible cómo valorizar. Nosotros nos oponíamos tremendamente, pero ya la ley estaba dada, tenías que valorizar la entrega de tantas onzas de plata, por ejemplo, a cambio de esta lista de insumos, maquinarias, reactivos que deberíamos importar. ¿Cómo hacer eso con un producto, con un commodity que está sujeto y todavía la tendencia alcista de precios, ¿no?
terribles negocios, terribles negocios. Y después terminó así el gobierno de Alan García con una terrible inflación, no pagó la deuda externa y viene el gobierno del japonés. El gobierno del japonés dice, adiós Estado, el neoliberalismo ingresa a la economía peruana. Y la Ley General de Industrias, por ejemplo, establecía una cláusula que era el rollback. ¿Qué significaba eso? Vamos a venderle cobre a Indeco. Indeco es una planta que fabrica alambres y cables de cobre, por ejemplo, ¿no? Entonces, el precio del cobre era, por decir, $1.500 la tonelada, puesto en Londres. Pero, hombre, el cobre estaba aquí en el almacén del Callao y la planta de Indeco en la Avenida Universitaria. Bueno, pues entonces la ley establecía el rollback, o sea, descontar del precio de Londres, $1.900 la tonelada, descontar todos los gastos que significaba llevar el material hasta Londres, gastos bancarios, transporte, flete, etcétera, y traerlos, ¿no? Porque el material estaba acá. Pero viene el gobierno del japonés y dice, se elimina esa ley, se elimina ese beneficio para la industria peruana y la industria peruana compra en las mismas condiciones que compra China, el cliente de Alemania, el cliente de Estados Unidos. Si el precio de Londres es $1.900 la tonelada, pues que el cliente peruano pague $1.900 la tonelada, igual que todo otro cliente. Chillaron, protestaron, hicieron, pero no, la ley se cumplió y fue terrible, 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 porque muchas empresas quebraron. Desapareció Vera, desaparecieron algunas, ¿no? Así que en vez de hacernos bien, nos hacíamos harakiri. Bueno, terminó el gobierno de japonés privatizando lo estatizado, y mi experiencia real y concreta, Dow Run compró La Oroya, la refinería de La Oroya. El éxito de esa refinería era la mezcla de los concentrados de las 7 minas, de sus 7 minas, ¿no? Procesado en la fundición refinería. Sus 7 minas, Andaichagua, ¿cómo se llamaban? Casapalca, Morococha, Yauricocha, Cerro de Pasco. Todas esas minas fueron vendidas una por una a diferentes postores. Y por cierto, esos diferentes postores vendían todos esos concentrados a China, que era un dragón de concentrados, ¿no? Entonces, ¿y la refinería de La Oroya? ¿Quién le vendía sus concentrados que necesitaba? Nadie. Tenía que salir a buscar concentrados a otras partes, pero no tuvo éxito, porque no todos los concentrados son iguales, ¿no? Los contenidos son diferentes. Y hoy día ya no existe más La Oroya. Ya no existe más La Oroya. Se acabó. O sea que ni estatizada ni privatizada, que me lo cuenten a mí. Pero así fue todas estas políticas económicas de desarrollo y de crecimiento que hemos visto. Les voy a pasar este material, ya vamos dejando la hora, las principales teorías del desarrollo económico, que es el material que teníamos que ver hoy día y que es parte, pues, de nuestros avances. ¿Ok? ¿Alguna pregunta si tuviesen? Hola. ¿Alguna pregunta si tuviesen? Profesora, disculpe, una consulta. ¿Los PPTs de la clase los subirá al Uni virtual? Lo voy a subir en un momentito, ¿ya? Y otro tema adicional. Entonces, ¿usted cree que bajo esa perspectiva, como Estado, no digo dar como que libertad completa, pero se debería como que proteger a la industria local para que pueda ser más competitiva? No a nivel, tal vez, o sea, no competir con China, pero competir tal vez a nivel local. Yo sí creo que el desarrollo tecnológico es importante.
si no nos hemos educado, ¿no? Y por eso está la educación y por eso está el rol tremendo de la Universidad Nacional de Ingeniería formando capacidades para esta innovación y desarrollo tecnológico que el país necesita. Entonces, veo tremendos esfuerzos. Fabricamos, pues se producen robots, los chicos del CETIC hacen cosas lindas. Aprender a trabajar de una manera multidisciplinaria dentro de la universidad es un reto que ellos siempre tienen. Ustedes están invitados, pueden ir, vean las páginas, el Facebook de Laboratorio Smart Machines, que siempre convoca estudiantes de todas las especialidades. Y y, y yo sí creo que hay oportunidades que, que no deben dejarse pasar. Ahora, por ejemplo, se habla de startups, entonces se trata de decir, oye, yo sé hacer esto, y entonces, ¿qué empresa necesita comprar lo que yo sé hacer? ¿No? Entonces, por ejemplo, ahorita hay un concurso Haiku 2022 de China que está convocando startups en una materia de trabajos, ¿no? ¿Quiénes saben hacer qué? Y entonces a los seleccionados, a estas empresas startups chiquitas, se las va, a los que seleccionen, se las lleva a China. Se las lleva a China y allá los va a poner, allá van a desarrollar su emprendimiento y allá está el cliente que va a usar lo que ellos están produciendo. Así es, ¿no? Entonces como que el mundo cambia, las figuras cambian ahora, ¿ok? Pero claro, estamos con la guerra Rusia-Ucrania, la globalización ya está, hasta qué punto va a cambiar, no lo sabemos, pero como dicen, ya no se va a ver el traslado de productos de un lado a otro, sino más bien otra vez encerrarse en sus territorios y ahí desarrollar. Y si ese encerrarse en sus territorios significa trabajar con sus propios recursos humanos o traer recursos humanos de otra parte capacitados para seguir avanzando, pues yo veo que eso va a ocurrir, ¿no? E interesante la época que estamos estudiando. ¿Ok? Bueno, si no hay más preguntas, las vamos dejando acá. ¿Ok? Ha sido un gusto verlos. Bye bye. Hola, Hasta luego, chao. profesora. Hasta luego, Gracias. profesora. Gracias, Gabriel. Gracias, señorita. Sí. Hasta luego, Qué poco ingeniero. que ha quedado en la sala. Chao, 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 chao.